bueno, unas palabras para explicarles cómo vamos a articular el encuentro, en realidad, con preguntas muy sueltas, libres. Empezaré y luego pues intervendrán mis colegas y amigas Inés Salazar, especialista de literatura hispanoamericana, Lauriane Lager, que está aquí a mi lado, quien trabaja sobre literatura española, Corinne Cristini, que está aquí, cuyas investigaciones pues, literarias también forman parte del eje artes visuales del CRIMIC sobre iconografía y cine. Y entonces, desde luego, escucharemos las preguntas del público, de estudiantes, de máster, de doctorandos, de colegas cuya reunión celebramos, porque la verdad da prueba de la vida activa de la investigación literaria en el CIMIC y también, hay que decirlo, en estos tiempos amenazantes, llena de resistencia. Presentar a Enrique Vila Matas, un explorador asomado al abismo, dice él mismo, es un desafío de muchas caras. Sus novelas, cuentos, ensayos son laberintos iniciáticos. Todo empieza, creo, en el 71 con Mujer en el espejo contemplando el paisaje, un título que, según creo, era en realidad en un principio en un lugar solitario, cambio que dice aquella generosidad que late en su escritura, ¿no? Que siempre da sitio al otro, una historia de abismos y laberintos y bromas también, donde un hombre se ve atrapado en el espejo, en el reflejo de un espejo, que se refleja en un espejo, en fin, un vértigo. Enseguida todo se pone bajo el signo del desliz creador, la deriva, en una interrogación ansiosa y divertida conjuntamente de la realidad y la ficción, una fluidez permeable, fascinante, que genera una energía que se conoce enseguida cuando empezamos a abrir uno de sus libros, algo fuerte, vertiginoso. Menciono el cuarto libro, Impostura, del 84. El que sigue en Historia abreviada de la literatura portátil, Lejos de Veracruz, Extraña forma de vida, todos tenemos los recuerdos, ¿no? El viaje vertical, Bartleby y compañía, desde luego, Premio Ciudad de Barcelona, Prix au meilleur livre étranger, Prix Fernando Aguirre Libralire, traducido con varias novelas suyas al francés por Enrique Beaumatin, al que saludamos cordialmente y con amistad desde aquí. En 2002, El mal de Montano, también todo un vértigo, Premio Nacional de la Crítica, Premio Herralde, Prix Médicis Étranger, Premio del Círculo de Críticos de Chile, premios en Italia. Lo sigue París no se acaba nunca, donde enseguida se borra el nombre de Hemingway, se deja sitio a la ciudad de París, a sus escritores. París, pues, un sitio recurrente en su vida y en su obra, la verdad, por muchos motivos, y cabe decir que en Francia tiene a un lectorado realmente apasionado, que le dio mucho reconocimiento oficial, Chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Cabe mencionar la fidelidad a la editorial Christian Bourgois, antes de Actes Sud. Por supuesto, la columna en El País, ¿no? Café Pérec,
donde hasta defendió en el 2007 la librería latinoamericana de Cienfuegos, lo que por cierto no dejó de conmovernos a todos. Luego en el 2005 el doctor Pasavento, premio Fundación Lara, premio de la RAE. No voy a poder mencionar todos los títulos ni premios, el Formentor de las Letras, y llegamos pues a Montevideo en el 22. Entre los cuentos, en el 82 nunca voy al cine, lo que no es cierto, la verdad es mentira. En el 88 Una casa para siempre, donde se trata de llegar a la casa de las sombras eternas, cito, o Chet Baker piensa en su arte. En fin, habría que mencionar entre los ensayos fuera de aquí la cifra de sus encuentros con el maravilloso, lo estábamos comentando al llegar, André Gabastou, desaparecido el año pasado. Su relación era entrañable, traductor de 13 libros suyos, y celebro pues aquí su memoria con emoción, y recordamos Vila Mata Stil EFAS en Arbol, en la colección Les Singuliers del 2010, Les Singuliers, los raros, diríamos, con Rubén Darío, y pues basta con poner el pie en una de sus novelas para sentir un vértigo inimitable. Estamos en un espacio, estamos en una ciudad, y de repente todo se borra, todo se hace fluido, la dilución de la realidad en la ficción, y al revés, casa con las dudas del narrador, no sé, un tataranieto de Cervantes, ¿no? Recientemente nos entregó a Montevideo el relato de un bloqueo mientras discurre la escritura, o mejor dicho, mientras se oye una voz. Y quizá como lectora de poesía es algo que me llama mucho la atención, la presencia de su voz en sus páginas, es decir, en la exploración de todas las fronteras. Escribe desde un yo, desde luego, voz del autor, de la que el narrador es portavoz, un entramado muy complejo. Y ojo, estamos en la sala Panorama, como nos han dicho, París late a sus pies, no se acaba nunca, en un mundo donde se medita de modo obsesivo, y creo que para todos es una fascinante obsesión sobre las coincidencias. Y me pregunté dónde íbamos a encontrarnos, si en Montevideo, el libro, cuando el narrador se encuentra con un joven estudiante del Instituto de Matemáticas en Orsay, Mario Desdini, en el bar Bérgamo de Barcelona, donde el narrador le cuenta un paseo por Montevideo con Sies que le había llevado. Esto aparece en la página 191, en la Torre de los Panoramas. Pues aquí estamos por primera vez en la Torre Samansky. Samansky fue decano de la Universidad de Ciencias de la Sorbona, y desde luego matemático. Estamos en la sala Panorama, pero todos vacilamos dónde estamos, qué poder tan raro tendrá. No sé si quizá el embrujo del sandismo, pero esto ya sería ir muy lejos. Y entonces mi pregunta sería, a partir de esta conciencia de la presencia de su voz, dicho de otro modo, quisiera saber cómo pasa de un libro a otro, si le parece que su escritura tiene honda continuidad, si es la de un perseguidor, ¿no? Por citar a Cortázar, eh, que siempre escapa, y yo creo que tiene mucha amistad con Jean Echenoz,
o también con Pierre Michon, que son los autores de un solo libro, ¿no? No sé si quiere empezar. Una pregunta, ¿es posible? No, explico. Con el tiempo uno va viendo lo que hace y lo que es y lo que ha escrito. Ah, Enrique Vilamatas es la voz, ah, es un, es el nombre del que se o un poeta o un ensayista. Me refiero, un poeta o un ensayista, ah, entendemos sus poemas como suyos y los firma él. Y el ensayista también, el responsable del ensayo. El narrador puede ser otra historia, ¿no? Entonces, la continuidad de esa voz cambia siempre el narrador, pero la voz es reconocible, hay continuidad, y por tanto, el hecho de que sea el que habla es siempre un error distinto. Y, la, y eso explica que me permita la licencia siempre de pensar que soy un ensayista, porque poeta no he sido nunca. No he querido firmar poemas, pero los he escrito por el respeto que me produce la poesía. Absolutamente enorme, es tan grande yo escribí unos poemas a los 17 años que eran propios de mi edad y basados en canciones de Bob Dylan. Y se llamaban Soledad a la intemperie de la soledad, y los conservo. Con la poesía soy radicalmente, o me gusta mucho un poema o no me gusta nada, no hay término medio. Y ahí sí que pulso inmediatamente. Y la poesía buena es rarísima, ¿no? Y no he jugado a esto porque sé que no lo sería. Sí a ser poeta en la vida real, en lo posible, y ser poeta mientras escribo los libros también, de alguna forma, pero no haciendo poesía, aunque la poesía interviene de fondo siempre, como incluso en el último libro, el que estoy haciendo ahora, en el que de hecho es narración siempre y ensayo mezclado, pensamiento y ficción, pero el fondo es poético, porque a medida que avanzo en el libro, me doy cuenta de que la propuesta del libro está fuera de está fuera de la eternidad, a lo cual ya estamos ya muy lejos de los exploradores del abismo. Y creo que no me he explicado bien, pero bueno, la voz siempre es la firma siempre irreconocible el autor, Amado Vilamatas, pero, pero todo va por el camino del ensayo y de la narración juntas. Yo creo que siempre empezó esto, sobre todo a partir de Bartleby y compañía. ¿Por qué? Libro que he dicho en Montevideo que odio porque porque es el que me ha traído suerte, el que me ha hecho conocido en 38 idiomas, por lo tanto me persigue y siempre dicen el autor de Bartleby y compañía. Podría ser también el autor de otros libros, pero el tópico suele ser este. No me parece mi mejor libro, pero tengo que admitir que es el que más ha gustado siempre. O sea, si lo llego a saber, pues no sé lo que habría hecho. Pero suele ocurrir que los escritores conocidos de alguna forma se les dice el autor de tal libro, ¿no? Nabokov, el autor de Lolita, que no necesariamente es el suyo mejor, pero bueno. Y así ha ocurrido. Y me he hecho un lío grandioso al hablar de la eternidad. O sea que, bueno, retrocedo y vuelvo a esto de la voz, que es la que une todo. Roberto Bolaño, por ejemplo, que fue amigo, como algunos sabrán, lo conocí muy tarde ya, pero hubo una relación importante para mí, sobre todo, porque él vivía en Blanes y yo me encontré con él. Yo estaba en una granja, yo normalmente estaba en un bar, pero nunca en una granja, pero ese día estaba en una granja tomando leche y tal. Y entró Roberto Bolaño, que no bebía alcohol, y dijo, hostia, Elvira Matas. Y lo dijo como una maldición. Es decir, o sea, que él quería evitarlo, pero ahí estaba. Y entonces, con su hijo Lautaro entonces fuimos a su casa, tenía una conversación para siglos, con Roberto. En mi caso también teníamos mucho que hablar. Pedí un poco de vino y tenían un culo de vino solamente, lo único que tenía para ofrecerme. Y Lautarito dijo, papá, este señor se va a beber nuestro vino. Y esto para mí fue detonante. Y la conversación con él era como las conversaciones telefónicas que eran interminables. No es que nos pareciéramos en la escritura, ni no, soy muy inferior a él, sin duda, sino que, sino que compartíamos esto que creo que aquí hay alguien relacionado con Piglia también,
compartíamos esto que decía Piglia, el escritor argentino, que en literatura se descarta lo que no te interesa, que no significa que no te guste, se descarta lo que no te interesa y eliges lo que quieres. Y en el caso de Roberto Bolaño pasaba también lo mismo que coincidíamos en muchísimos títulos y libros y habíamos leído mucho y de alguna forma la coincidencia era fuerte en este aspecto. De todos modos, él creía más en que todas las historias eran interesantes. A mí me halló en un momento ya abajo, que acabó siendo el premio Rómulo Gallegos. Pero claro, era El viaje vertical. El viaje vertical para mí era la única novela convencional que había escrito en mi vida. Y esta novela fue una desdicha que la premiaran de esta forma, porque aunque era convencional, rompía de todos modos un poco con los convencionalismos de la novela. Pero podrían haber elegido Bartleby y compañía, que era un movimiento importante para mí, no, que era del año anterior. Eligieron una... Y Roberto ganó 2 años antes el Rómulo Gallegos. Había salido mal parado también un poco con los problemas en Venezuela. Y bueno, en mi caso, más todavía, porque al final fui castigado y no me pagaron por ser jurado. Después de ganar el premio, 2 años después fui castigadísimo. Me iban a dar $5.000, pero dijeron que me los había gastado allí, cosa que no era imposible, pero bueno, no cobré nunca. Me he ido mucho de todo esto, pero bueno, el caso es que coincidíamos mucho con él. Roberto me dijo, ¿qué escribes ahora? Vieja vertical. Le dije, fíjate que es una novela en la que no pasa nada. Estaba yo desesperado, porque claro, no ocurría nada. Era el señor que a los 50 aniversarios de sus bodas, su mujer le abandonaba, le decía, hasta aquí hemos llegado, el 50 aniversario. Y el comienzo era este, pero a partir de ahí era este hombre que, desconcertado, emprendía un viaje portugués, se iba a Oporto y luego bajaba a Lisboa, de Lisboa a Madeira, y ni ligaba con ninguna señora, ni se metía en el narcotráfico. No le ocurría ninguna aventura, ni le pasaba nada. Estaba allí siempre en una bañera pensando. La pasaron al cine. Fue un desastre absoluto. Porque yo me di cuenta que no pasaba nada. Y cuando el hombre estaba, claro, era una voz en off, era la voz del narrador de siempre, en el que lo que ocurre es otra cosa. Hay literatura, pero no hay cine. Y yo mismo vi que se ahogaba la película muchísimo en la bañera misma, ¿no? Y, y Roberto me dijo, ¿cómo que no pasa nada? ¿Te has fijado? Entonces resulta que él veía tantas cosas, porque siempre, o sea, es el tipo de novelista, de narrador, porque el narrador él, o sea, muchísimo más que yo, desde luego, en el que ve que todo es interesante, o sea, todo interesa, o sea, cualquier cosa al día. En un segundo hay 50 cosas que deberían interesarnos y lo transcurrimos sin verlo. Y él me dijo, pero fíjate que el Ensanche, que es el barrio de Barcelona, en el que se sitúa el viaje vertical, el Champla, o sea, es este barrio. Fíjate que el plano del Eixample es igual al plano de la Atlántida que hizo Platón. Vaya, entonces, ah, en la novela se habla mucho de la Atlántida, en el viaje vertical, porque él va a un congreso en la isla de Madeira, al que también en realidad me invitaron a ir para saber dónde estaba la Atlántida. Y se juntaron 7 islas alrededor de Madeira, los representantes de Canarias, los representantes de Cabo Verde, todos decían que la Atlántida estaba allí, en su isla. Y entonces yo asistía interesadísimo a esta gran exhibición de patriotismo por parte de todos. Y, y por eso me habló de la Atlántida, que era igual que el ensanche. Incluí el mapa de Platón que él me dio en el libro, como, y eso hizo que la novela prosperara de una forma impresionante, con solo un detalle, ¿no? Y estamos perdidos, yo estoy perdido por completo en este momento, porque ha sido la deriva total, estamos frente al abismo, pero sí también trabajo, es que en realidad no puedo ocultar que trabajo de esta forma, ¿no? Conectando algo con otra cosa y otra y otra. Y con el tiempo más que nunca, y todo me conduce a otra, y normalmente también a libros leídos, cualquier situación me parece haberla leído en tal sitio, en tal otro, o me remite a una escena literaria, y de esta forma trabajo actualmente, trabajando con la memoria. Y teniendo imaginación todavía, pues claro, es un poco lo ideal para mí, memoria e imaginación, que es lo que funciona
más a la hora de narrar. Torrente Ballester decía de mi generación, escriben muy bien, pero todavía no se sabe qué memoria tienen ni qué imaginación tienen. Es decir, que sabíamos redactar, que sabíamos escribir, sí, pero faltaba más, faltaban muchas cosas. Sí, oye, sobre cine en general, lo que influencia puede tener el cine, qué tipo de influencia puede tener el cine es un proceso creativo, la creación, si viene como imagen, como un punto de partida, etcétera, o bien si van a ser construcción de personajes, etcétera, o la técnica, ¿no? La técnica cinematográfica. Y al leer, bueno, ya soy también una gran lectora suya y me parece que la fotografía no tiene tanta importancia o no desempeña un papel tan clave o tan relevante que el cine, ¿no? Bueno, pertenezco a la generación española que todos se declaraban salidos del cine. Y hubo un número extra que se hizo en un periódico y yo pensé, yo también. Ah, pero si digo lo mismo, entonces escribí nunca voy al cine. Como si no hubiera visto nunca cine. Y inventé un cuento en el que un hombre va a una casa invitada a una fiesta y nunca ha visto cine. Lo que ocurre es que al nada más llegar hay una escena como de Vértigo, la película, en el que un hombre queda agarrado de un canalón en una fiesta. A continuación aparece una especie de Glenn Ford que da una bofetada a Rita Hayworth dentro de la fiesta y él va diciendo, pasmado, estoy pasmado, no había visto nunca esto, porque claro, no he visto nunca cine. Y va viendo cine a través de lo que va pasando en la fiesta. Y al final dice, señores, quisiera que supieran que yo nunca voy al cine, todo el mundo ríe, todo el mundo ríe, y es el final del cuento, que él no comprende qué ha pasado. A partir de ahí tuve que esconderme de que iba al cine, tanto en Barcelona como en Madrid, y solo podía ir al cine en ciudades extranjeras. Me daba mucha vergüenza que me vieran entrar. Además, me habían parado por la calle, cineastas de Barcelona en concreto. ¿Cómo se te ha ocurrido poner este título? En aquella época significaba algo muy distinto de ahora, porque ahora nadie va al cine. Pero en aquella época era algo contra todo, ¿no? Y la única crítica que tuvo el libro tenía solo una línea. O sea, para el viejo topo, todas las guías, todas las... un cambio y chica, usted se lo pierde, caballero. Ahí habían una serie de cuentos que algunos después reelaboré en otro libro, en Una casa para siempre. Y otros muy malos y otros muy buenos. Es muy curioso porque escribiendo este libro, lo escribí en Mallorca en el 81, 82, pues yo era consciente de que escribía muy mal, vamos, que me faltaba mucho para ser un escritor. Y esto es curioso ser consciente, es como ser consciente de ser joven, que a veces ahora dice mucho, porque soy joven, nosotros nunca decíamos, yo soy joven, no sabíamos que éramos jóvenes. Y en este caso era consciente de que un día escribiría mejor. Eso significa, pues, que así fue. En realidad el libro fue un ejercicio que se publicó, pero me llevó a otras consecuencias y finalmente me ayudó a ir trabajando con paciencia en la escritura. Por otra parte, había leído solo poesía, prácticamente. No conocía lo que era la narración. Los primeros libros, narraciones que leí, eran los que me enviaban al servicio militar en África, y era en concreto Juan Benet, que me gustaba mucho porque no había leído nunca nada más en narraciones. O sea, y hay mucha gente que tiene muchos problemas con Juan Benet, pero en mi caso, sinceramente, nunca no conocía, no lo podía comparar casi con nada, y a pesar de lo complicado que era, me parecía buenísimo. Y sigo pensándolo. Lo que ocurre es que no es para todos los lectores el lenguaje que empleaba. Y traducido no funciona bien, porque es más bien a un autor muy de estilo, de gran estilo, y es el estilo suyo que se ha de leer en castellano. Y también leía a algunos autores de mi generación de Barcelona que me enviaban para que conociera lo que hacían los demás, y mi formación era muy pequeña en este caso. ¿Y los poetas?
Los poetas que leía eran todos los de la generación del 27. Porque el deslumbramiento, por mi parte, viene de... ah, siempre lo he dicho, que pertenezco en realidad, que por el lado español es la generación del 27, el descubrimiento, duda de Garganta, de Larrea y de Salinas, entre otros, y por supuesto de Cernuda, Máximo. Y, ¿Y por qué me lleva a la fascinación? Pues porque no era el lenguaje coloquial, no era el lenguaje de casa de mis padres, no era el lenguaje de la calle, era otra cosa. Y yo sí fue el momento en que me llama la atención la literatura del todo, en una visita que hice con el padre Beltrán de los jesuitas, que era un poeta, con 16 años tenía, que nos subió a 5 interesados poetas, que fue el traductor, entre otras cosas, de Joyce, bueno, de Ulises. Era católico, por eso era amigo del padre jesuita. Y en su casa de San Cugat nos dijo: os voy a leer un poema. Y viene, leyó un poema que era de, del gran César Vallejo, el gran escritor peruano. Quizás el mejor escritor de todos, César Vallejo. Entonces, era sobre la Guerra Civil Española y sobre un miliciano que había escrito con faltas de ortografía en la pared, Pedro Rojas, que no recuerdo qué decía, pero alguno de vosotros lo sabrá. Vivan los compañeros, vivan los compañeros, vivan. Con B alta, con B de Barcelona, la segunda. Entonces, ¿cómo? Sí. Entonces, el vivan, Valverde lo pronunciaba vivan. Entonces yo pensaba, aquí la B pasa a ser otra cosa, la V pasa a ser otra cosa. Y esa manera de pronunciar era tan diferente a todo mi mundo, tan extraña, que me condujo, exagerando un poco, a la literatura. Porque vi que era otro territorio distinto del que yo conocía hasta ¿Qué entonces. percepción tiene de los acentos? ¿Qué? ¿Qué percepción tiene de los acentos? Aprendí a percibir los acentos latinoamericanos porque he viajado. Ahí ya en el momento lo tenía. No, No. no, sí, que me sorprende muchísimo es que se pronuncie de otra forma. Y además porque es una falta de ortografía. Y yo no cometí, bueno, a ver, no cometí faltas de ortografía ya a los 5 años. También pertenezco a una generación en la que no había ni siquiera televisión. Por lo tanto, las letras formaban parte de la formación plena. Y en ese sentido, pues, aprendí a escribir con 3 años. O sea que, ah, viendo una película de Jean Huston, y vuelvo a la pregunta del cine, ah, la famosa película del halcón maltés, pues tenía 14 años y la película empieza con una llamada telefónica. Y hay un hombre que está durmiendo, que se pone y le pide no sé qué por teléfono. Y ahí empieza la historia. Entonces ahí empezó mi historia de policíaca que escribí a los 15 años. Se llamaba Sus dos hijos, no, sus dos tíos. Uno era un tío muy malo y un tío muy bueno. No, era muy igualado todo. Ah, y era una policíaca. Y empezaba con esto, con la llamada telefónica. Y ahí sí me influí, pues porque encuentro la manera de poner en marcha una historia. Alguien que llama y dice: pasa esto, y eso que pasa es lo que va a ser el libro. Y esta es mi influencia cinematográfica. Trabajando en la revista Fotogramas a los 18 años, me informé muchísimo de todo, aparte de ver películas sin parar. Iba a los festivales de cine gratis, porque me enviaba la revista. Viajaba por todas partes, los festivales de Venecia, de Cannes. Veía todas las películas que podía, entré en el cine, totalmente. Y la memoria mía está muy anclada en los años 60 y 70, que es cuando no paraba de saberme los nombres de todos los actores de cine y de todo. En Fotogramas defendí el cine independiente al máximo, según Calles de Cinema, es decir, el cine que ni siquiera era cine comercial, era independiente. En aquella época era posible esto. Y había concretamente un autor, Philippe Garrel, el padre de Philippe Garrel, el padre que tiene mi edad, que vive, uh, que era el que me deslumbraba más, por una cuestión estética, o sea, porque no sabía lo que ocurría en la película, pero me gustaba mucho. Hay que tener en cuenta que lo que no entiendes
abre una puerta a todo, mientras que lo que entiendes ya lo has entendido y ya no piensas más en eso. En mi caso, pues no entender siempre me abría puertas a todo. Y un día vino Felipe Arrel a Barcelona y me dijeron que me encargara de él. Y todavía estoy cansado porque todo fue complicadísimo, complicadísimo. Y lo admiraba y por lo tanto, y un actor que era Pierre Clementi, que me fascinaba como era y yo quería ser como él. Y defendía este cine, por lo tanto, encontré producción por parte de mi padre, que si quería ser director de cine me pagó una película, un cortometraje. Salía muy barato porque los actores participaban gratis, solo era el metraje lo que pagaban en la población de Cadaqués. Y ahí hice un film que se llamaba Fin de Verano, que consistía en alguien que llegaba a una población, Cadaqués, y se instalaba en casa de una familia, como en Teorema de Pasolini, y iba matando a cada uno de los miembros de la familia burguesa. Y terminaba la película, la proyecté frente a todos los directores de cine que conocía de Barcelona, que eran los de la Escuela de Cine de Barcelona, Jordà, Esteve y tal, y estaba mi padre como productor. Y cuando terminó la proyección, mi padre, con muy buenas palabras, me dijo, si no he entendido mal, la película propone la destrucción de la familia. Y dije, sí, claro, sí, con esto. Dijo, bueno, en todo caso me parece muy bien, pero yo no soy el productor más. Y ahí terminó mi carrera cinematográfica. Pero esa es la relación con el cine, de amor y odio. Porque también trabajaba en la revista Fotogramas y me obligaba a escribir de literatura. Y los primeros artículos que conservo, hay uno sobre Nabokov y Lolita. Y es impresionante cuando lo he leído porque yo no sabía ni qué era Nabokov ni cómo era la novela. Y sin embargo está escrito, que supongo que lo saqué de algo, porque como si lo hubiera visto y no sé qué era todo. Me iba entrenando poco a poco en la escritura de esta forma. O las entrevistas del programa. De las entrevistas hablé ayer un poco y bueno, puedo hablar, pero ¿qué? No sé, porque tú ya lo viste, ¿no? Pero bueno. No, pero ellos no lo leyeron. No, las entrevistas es simplemente que tenía 18 años, primer empleo, primer trabajo en la revista, que era la revista más moderna de España, la única que compraba, la única que yo seguía, con fotografías de Julie Christie, de Carnaby Street, de esa época, cuando Londres estaba de moda. Y entrar ahí a trabajar fue alucinante para mí, pero en 5 semanas me propusieron que tradujera una entrevista con Marlon Brando, que concedía entrevistas cada 5 años una. La habían comprado en Nueva York y era muy cara y era una exclusiva mundial para fotogramas. Y me dijeron, tradúcela. Y para no decir que no sabía traducir del inglés y para evitar que me despidieran, la inventé entera, completamente toda, diciendo una cantidad de cosas, haciéndole decir cosas a Brando que jamás yo pensaba además, porque hablaba contra cosas que yo amaba mucho, por ejemplo, el hipismo. Decía que bastaban hierba los hippies y esto lo decía Marlon Brando y no yo. Ahí había ya el desdoblamiento también, la labor narrativa ya era otra. Escribir es hacerse pasar por otro, dijo Justo Navarro, ¿no? Escribir es hacerse pasar por otro y descubrir qué es lo que quieres contar. Y así trabajo siempre, por otra parte. Esta se publicó toda inventada y nadie notó nada. Fue en el año 68. El problema fue que poco después pasó por Barcelona el bailarín Nureyev y la revista me envió a entrevistarlo con cita en su hotel. Nureyev era el heredero de Nijinsky, el gran ídolo mundial del ballet. La noche anterior a la cita estaba en el mismo bar que yo estaba con amigos y él con amigos. Yo sabía que lo iba a entrevistar, pero no decía nada. De repente hubo una pelea del grupo contra el otro grupo y hubo como un jaleo enorme, una pelea y una bofetada y todo. Y claro, al día siguiente tenía que presentarme en su hotel a entrevistarlo y pensé, si yo llamo al timbre de la habitación ahora para la entrevista, pues este hombre me va a pegar. O sea, es evidente que diría. O sea, por lo tanto, me inventé la entrevista.
partir de ahí es aquello que siempre he dicho, de que si haces una cosa, luego la puedes volver a hacer, claro. Y ahí empieza ya, porque yo era inconsciente de que no se podía inventar una entrevista. A ver, lo que decía Nureyev, que fue mi fallo, en el titular, era: el ballet se parece mucho a los toros. Y entonces ahí hubo un fallo porque estaba en el mismo bar donde me había peleado con Nureyev, que había dejado ya Barcelona una semana antes, y oí que decía Terence Simoix, escritor catalán, a Gilles Liedman, poeta, le decía: ¿has visto las tonterías que dice Nureyev en el Fotorama? Y que entonces digo, caramba, las tonterías son mías, pero yo no lo pensaba así. De modo que ya me sentía autor del texto, y siempre he sido así. Creo que al publicar ahora esas entrevistas, por una idea que ha tenido alguien en Barcelona, es curiosísimo porque uno se encuentra con lo que primero que publicó en su vida. Y entonces descubro cómo era, cómo pensaba. Pues es curioso, bueno, que siempre he trabajado pensando que aquello que escribo ha pasado, es decir, es verdad. Es real y me lo tengo que creer yo para hacerlo. Y siempre ha sido así. Por eso cuando publiqué la historia abreviada literatura portátil, abrevié l'histoire de la literatura portátil, se fue tildado en México sobre todo de ficción radical, y a mí me sorprendió mucho que fuera ficción, radical ya no digamos, pero ficción mucho porque para mí era algo real, la conspiración que inventaba allí. Y creo que es la identificación con el texto la que permite que se cree la voz. La voz es distinguible de todas por algunas circunstancias que están relacionadas con esto que digo. Que es verdad para mí lo que voy haciendo. Lo considero verdadero. Ni que decirte que cuando logro alguna frase verdadera, auténtica, que yo noto que es verdadera del todo, como me pasó al final de Montevideo, allí incluso siento la emoción. Cosa difícil en mí escribiendo, pero he llegado a sentirme, y en Montevideo mucho más, hablando de los atentados de París, precisamente, al final de Montevideo. Ahí he sentido siempre eh, es un momento en que me planteo lo que es la literatura, y me lo planteo como una epifanía en ocasiones, rara, pero que puede producirse, una elevación. La literatura es elevación, digo a decir, elevación del espíritu. Se produce raras veces, pero solo por esto, las veces que ocurre, vale la pena escribir. Aunque se llega a esto con el tiempo, no de entrada, pero sí tiene un gran valor, porque la literatura tiene algo de sagrado. Pienso que es verdaderamente un texto sagrado en el fondo, y por lo tanto, ah, estas emociones de la frase verdadera y de encontrar cosas que de repente aparecen cuando se habla de la musa o la inspiración, claro, es que lo que ocurre en estos momentos es que es como si alguien te soplara algo con una trompetita, lo veo yo, pero no así. Pero viene siempre de fuera, pero no hay nadie. A base de haber escrito tanto, aquello te lleva a una palabra y a un pensamiento que no habías formulado nunca. Es decir, que escribiendo llegas a encontrar algo que no sabías tuyo. Uh, Te ayuda a saber qué pensabas que no sabías. El fondo tan grande que hay en nosotros también. Lo que pasa es que todo tiene que venir teóricamente del alma, del cerebro, del cuerpo, de dentro, a más de fuera. Pero la sensación que se crea es que viene de fuera. Digamos que aquella frase tan tópica, porque se ha repetido tanto de Picasso, que la inspiración no existe, se encuentra trabajando. Y esa sería la explicación por la cual trabajando puedes llegar a momentos en los que no solo la emoción, sino estar en un mundo extraño de repente, ¿no? En Montevideo mismo me di miedo a mí mismo al abrir la puerta de la habitación vecina, porque había escrito todo el libro para saber que había en la habitación de al lado, que es el título de Almodóvar, por otra parte de la película de Almodóvar, la última, la habitación de al lado. Y bueno, de ahí me dio miedo saber lo que había en la habitación. Y eso también es impagable, porque claro, eres tú que está
situado en otro mundo, en otro lugar, fuera, como he dicho antes, de la eternidad, de todo. O sea, estás en otro sitio. Lo digo porque a veces me preguntan si vale la pena escribir, si es una actividad más. Pues no, para mí no es una actividad más, sino que es la actividad por excelencia. Por eso si me preguntan qué sería si no fueras escritor, contesto automáticamente futbolista. Futbolista. Sí. Así, espejo el balón. Sí. Una frase de Mal de Montano que está hablando de Marcel Duchamp. Y la frase que dice, Esta frase de cómo volví del mar, ¿no? sí, que sí, la pregunta era esta. ¿Por qué Marcel Duchamp volvió del mar? Que Marcel Duchamp volvió del mar. Me gustaba muchísimo. Sigo sin saber qué es. Solo sé que en el timbre automático de mi casa, en la casa anterior, hace 20 años, alguien me preguntó ¿por qué Duchamp volvió del mar? Y nunca he sabido, además, contestar al portero automático. Pero ya, es muy bonita, ¿no? Permite lo que pensemos y lo que queramos. Es la gracia de lo que queda abierto. Montevideo queda abierto porque no hay explicaciones a por qué desaparece una habitación de al lado durante una noche. Pero también me pasó que en Sevilla, al promocionar el libro, estando en una habitación que encontré muy rara porque había una puerta lateral, una puerta al lado, y la abrí creyendo que era la habitación de al lado y que no abriría, y era una habitación de matrimonio, y me quedé muy parado porque estaba abierta, y me di cuenta de que la habitación era más grande y que era la cama que me correspondía. Pero durante la noche, como si estuviera en Montevideo en la novela, me desperté por la mañana y vi que había terraza en la habitación. Y dije en el hotel que no sabía que había terraza, me miraron extraño. Pero claro, tengo la impresión de que por la noche construyeron una terraza para que se pareciera más a Montevideo. Y bueno, estaba diciendo que me daba miedo lo que encontré. Desaparece una habitación por la noche, es algo que aparece en una película que pasa en París, inglesa, con Dick Bogarde, y está en el libro, pero no recuerdo el título. Es extraño que desaparezca la habitación de al lado. Llega una mujer al hotel de París, el película en blanco y negro, y, y va con su hermano y duerme el hermano en la habitación del lado, y a la mañana siguiente la habitación ha desaparecido. Y esta película me impresionó muchísimo hasta que se resolvía el enigma, que era muy malo, pero era un enigma lógico. Había peste en París y habían cambiado las... Entonces esta explicación me pareció horrorosa, porque lo fantástico es el misterio. En Montevideo nos explica el misterio y queda abierto para evitar tener que dar una explicación de algo que puede pasar. Igual que pueden construir una terraza al lado de tu habitación en Sevilla. Yo pensé que era un homenaje que me hacía la editorial, que había alquilado la habitación para que viviera en mi propio castigo por inventar estas cosas. Sí, está ahí. Quería preguntarle si cree lo que se escribe sobre Vilamatas y si es solo ha aprendido algo de ello. Sí, se aprende siempre mucho, de los disgustos sobre todo. Sí. Cuando dice algo bueno, que siempre suele ser de Martel y compañía, bueno, ya ni lo leo porque digo, si van a decir algo bueno, ya lo sé. O sea, no, lo otro sí, puedo leer todo perfectamente. Sí que se aprende, claro, es que, ¿cómo no se va a aprender? A veces son idioteces, otras sugieren cosas que están bien. Sobre el proceso de escritura, decía, pocas veces se emociona con su propia escritura, pero me gustaría saber como cuál es el nivel afectivo que usted mantiene durante el proceso. ¿Le interesa? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Me tiene que gustar mucho, sí. Es imposible, si no me divierto, sobre todo. Si me divierto, es que lo estoy pasando en grande y tiene que haber lectores que seguro que lo pasen bien. El problema es cuando no me divierto, que es el aviso que tengo de que me estoy empantanando y que eso va... No hay emociones porque no sé si me educaron para no emocionarme. Decían que los hombres no se emocionaban, no sé, cosas así. Ah, también me parece un poco pesado tratar de emocionar al lector, o sea, porque tengo yo que emocionar al lector. Sería un bestseller, pero no me interesa a mí emocionar a nadie en ese sentido. Lo he rehuido
Pero también es hora de confesar que a veces escribiendo llego a emocionarme porque alcanzo una densidad y profundidad que veo en el mundo que no tenía anteriormente. Pero sí también me gusta el personaje frío y flemático, inglés, imperturbable. Es un tipo de personas que quizás me gustan más que los otros más temperamentales. Quizás porque he visto más temperamentales que, que personajes fríos, analíticos. Me gusta Cézanne, el pintor que me parece más extraordinario de la pintura del siglo XIX, XX. Ah, que hay, Wim Wenders ha hablado de esto. Él consigue una cosa en sus cuadros. Es un pintor que es pintura. En realidad es como Kafka cuando Kafka decía que le dijo a su prometida por carta, no es que me guste la literatura, es que soy literatura. Famosa frase. Podría haber dicho Cézanne lo mismo, es que soy pintura, no es que me... Es decir, es la pintura misma. Claro, la pintura es como el arte. El arte no es narrar, no es una sucesión de historias que se suceden, sino que es una cosa. El arte es una cosa. Lo dijo Beckett de Finnegan's Wake. Dijo, es que el arte es esa cosa es el arte en sí mismo. Es el arte. Y Cézanne es lo que busca en su pintura y sorprende mucho si se analiza cómo pintaba 80 veces la montaña de Saint Victoire, porque está cargada de matices. Sorprende mucho porque es un ojo y un cerebro al mismo tiempo. Es la pintura, es lo que ves, y al mismo tiempo que ves, estás analizando lo que ves. Claro, para los que hacemos ficción y pensamiento, o ficción y ensayo, también creo que tiene algo que ver con esto. Pero no se había hecho tanto antes. Es impresionante ver cómo analiza lo que hace al mismo tiempo que pinta Cézanne en este caso. Es un poco estar viviendo y al mismo tiempo estar analizando lo que está pasando. Estar discutiendo con alguien y dándote cuenta de que estás discutiendo, estás en la vida por completo, pero estás analizando lo que está pasando y quisieras escribirlo. Y a mí me ha pasado, he llegado a decir, ¿puedes parar un momento que tengo que tomar unas notas sobre la discusión? Naturalmente se ha enfurecido más la otra persona. Pero es analizar también, por ejemplo, la bobada sobre la que discutimos, ¿no? Y, y es estar siempre trabajando en la escritura, aunque sea en la vida. Y de ahí vida y escritura van bastante cerca, por no decir que se funden, que es el ideal romántico casi, ¿no? La música, La música es impresionante porque es lo mejor que hay, vamos, para mí. No porque sepa hacerla, porque no tengo ni idea, pero que sí que la escucho continuamente y escribiendo escucho música. Entonces esa música influye mucho en lo que hago. Ayer lo conté, pero Wagner, pongo Wagner, Isolda, Tristán y Isolda, y entonces me sale un texto extraordinario para mí. Porque después cuando lo leo sin Wagner, pero claro, es que la música te impulsa a ir más allá, te impulsa a decir, bueno, ahora voy a decir algo que no he dicho jamás. Y bueno, hace tiempo que no pongo Wagner. Sí, porque sé que va a salir estupendo, pero que no servirá. Pero también me pasaba antes, cuando me llegaba con bebida, con alcohol a casa y me había pasado la noche repitiendo una frase para horror de todos los demás. Repetía una frase que yo creía la más lúcida del mundo y cuando la leía por la mañana veía que era una estupidez por completo. No lo era cuando la decía, porque en el fondo venía de muchas cosas que había pensado. Pero como era imposible de reconstruir cómo había llegado a decir aquella frase, pues no servía para nada. Pues la primera es por alguna frase que usted, asombrosa y potente, que usted dijo, es que el infierno es para usted el hecho de oír o escuchar un canto de su propia voz, solo su propia voz. Bueno, el infierno para todos los hombres. Para todos. Sí, me lo reparto con todos los demás. Pero a mí me está Esta frase no sé de dónde salió, pero me di cuenta que sí, que es mía.
Se encuentra en la Maison gratuita. Está en un episodio de Bogotá de Montevideo, en la habitación esta, que es verdad que esa habitación existió, que yo tenía la llave de la puerta en el Museo Pompidou. De Dominique González. Sí, de Dominique González Förster. Ella me dio la llave de la puerta, de una puerta que me dijo que entrara, que solo podía entrar yo con la llave. Y entonces fui a la inauguración del Pompidou y había una puerta que era, entonces con mi llave. Primero me la habían pedido en Barcelona, y periodistas, y queremos la llave, ni pensarlo, es mía y voy a entrar ahí. Lo que entré ahí, hice como un juego para que vieran que yo era el propietario de aquella habitación, únicamente era mía. Pero nadie hizo caso porque no lo entendieron. Entré y, bueno, había una maleta roja y no pesaba nada. Y Dominique González Förster me dijo que había sido de Marlene Dietrich, la maleta. ¿Y qué pasa? El impulso mío al ver que la maleta, solo veía la maleta, fue ir a la otra puerta, a la de salida, para ver si había otra habitación. Y claro, fui a esa habitación, abrí la puerta y no se podía abrir porque daba a la exposición. Pero también Dominique me dijo que estaba preparando la segunda habitación. De modo que ella me influyó mucho con esta habitación única, que dio la idea en su exposición de colocar a Arthur Rimbaud desnudo en una urna de cristal, una habitación única para él. Prefirió darme una habitación para él. ¿Qué pasó? Que hubo los atentados precisamente de yihadistas de París y entonces me dio como terror volver otra vez a París en aquel momento y pasó tiempo sin que fuera a París y que tampoco ella hizo la segunda habitación, como lo que ha quedado. Montevideo tiene que ver también con esta historia que he contado. Y esta habitación está en la novela, en el capítulo Bogotá, que empieza diciendo: la voz en off, estás en Bogotá, ciudad en la que he estado muchas veces, pero la primera vez que fui pasé verdadero terror. La única ciudad donde he pasado terror por las circunstancias políticas de aquel momento, por haber llegado con un salvoconducto, cosa que no me había pasado nunca, un salvoconducto para llegar al hotel. Pero se me ocurrió, fue a parar a la idea de que en realidad toda la novela era la búsqueda de una habitación propia para un hombre, ya que hay la habitación propia de Virginia Woolf. ¿Y esto cómo salió? No lo sé, porque creo que es afortunado, pero sin embargo yo pensé, esto no sé lo que significa, una vez más. Pero creo que como llama la atención, porque realmente si digo esto, yo mismo no lo sé qué quiero decir, pues efectivamente ha llamado la atención. Y luego veo que está muy bien visto. Ya hay una habitación propia también para los hombres, pero no la tienen. Están condenados a oír siempre sus libros enteros, todo lo que puede ser lo peor de todo, ¿no? Y a oír su propia voz, y es un castigo infernal. Precisamente, ¿cómo consigue, a pesar de todo eso, estar inmerso en tantas voces, encontrar la suya propia, encontrar su propia? En Quevedo, en el diálogo con los difuntos. En ese sentido, sí, es la tradición española. En el diálogo con los difuntos, que es el diálogo que se produce en la lectura, y entrar en conexión con grandes autores que están a un precio baratísimo, los anticuarios, porque ya no se leen, y traen con extraordinarios escritores, y la voz propia está formada precisamente de todas esas voces que asimilo, pero que están elegidas, no son cualquiera, sino aquellas con las que conecto y con las que me permite dialogar y sobre todo modificar, porque generalmente lo que traslado normalmente está modificado, de ahí que sea un diálogo con ellos. Y de la modificación otro sentido de la frase. De esto encontré la coartada en Roland Barthes, porque hablaba de maquillar la vieja cultura y maquillarla modificando las frases de la vieja cultura y quitándoles el contexto, situarlas en otro contexto distinto. Y por lo tanto, al final, ese es el trabajo. De hecho, en un libro como Mac y su contratiempo, pues debería haberse llamado El modificador, porque es alguien que se dedica a modificar todo lo que lee, todo lo que ve, y lo modifica pues con los ojos, con la escritura.
En ese sentido, siempre hay evolución porque se modifica y se modifica. Y el territorio es inmenso para modificar. Una propia persona. Sí, y en México, sí, en mi personalidad tampoco la sé yo, no tengo una identidad fija, ni muchísimo menos. Esto siempre lo he explicado y creo que es evidente, está en PSOE, por ejemplo. Somos, el concepto de personalidad fija desaparece con la carta de Hofmannsthal, ah, que dice que ha perdido sentido las palabras, y las palabras no sirven para indicar lo que pensamos, que es una despedida de la literatura que luego no se produjo, pero muchas identidades en uno mismo. Shiri Best, por ejemplo, la escritora norteamericana, ah, habla, habla de que por la mañana está en un cuadro, está viendo un cuadro que le gusta mucho en un museo, y por la tarde ve el mismo cuadro y no le gusta nada, en un mismo día. Y así somos, yo creo que tenemos muchísimas personalidades, casi es un tópico ya, pero muchas identidades. Por eso me es imposible creer en una identidad fija. Si además me miro en el espejo y me veo en movimiento continuamente, o sea, no logro captarla. Y si en la fotografía sí logro captar la imagen, entonces se vuelve terrorífico, porque eso lo vio Barthes también, pero ves lo genético, ves a tu bisabuelo, por ejemplo. Una cosa que capta la cámara aquella, que es un gen que ignorabas por completo, porque claro, ¿cómo vas a saber todo esto? Y esa la relación con la fotografía también existe en mí, en este caso. ¿Recuerda que el texto ganadería en la personalidad? No, ¿quién lo escribió? ¿Yo? No. Venga, no queda divina. Es un texto de juventud. No, Que Luis Borges. ganadería de la personalidad. No, Un texto de la época, un poquito después no lo conozco. de Madrid. Entonces dice, tal yo de conjunto no existe. Una especie de escribir. Va muy bien. Sí. Es un poema. Podría ser, pero Sí, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué relación tiene? Bueno, no lo leo desde hace 30 años, pero porque creo que ya quedé saturado de tanto que lo leí y evidentemente imperceptiblemente al principio, pero es una influencia. Pero no lo tengo nunca a mano, lo doy por sabido. Es como fuerte, pero es así. Lo doy por sabido porque lo capté muy bien en el momento exacto. Y si hubiera facciones literarias, que las hay, Bolaño, por ejemplo, pertenecía, él mismo lo decía, a la facción bolañesca, la facción lociana, en mi caso habría que encajarme allí. Para bien o para mal, pero se saldría de ahí. Eso no significa que, claro, he ido hacia otros lugares y a otros escritores, pero sí fue fundamental el descubrimiento. ¿Recuerda en qué año, más o menos, en qué época? Sí, los primeros años 70, cuando empezó a publicarse en Alianza Editorial, sobre todo por ficciones, el libro que, claro, le doy vueltas y vueltas, evidentemente. Entonces decían los de mi generación de verano, los veraneantes, que había tomado mucho LSD, Borges, porque todo era muy cósmico. Y ahí sí llegué a Borges, porque digo, bueno, a ver, ¿qué es el cósmico? Y vamos a ver, ¿no? Y efectivamente tiene una visión realmente sin droga, pero evidentemente muy amplia, muy amplia. Y estando en Mérida, Venezuela, ciudad que no sé por qué, al pie de los Andes he visitado, he ido 4 veces, descubrí que el Aleph estaba allí, en la plaza mayor de Mérida. Entonces se creó una expedición de meridanos para ir a fotografiar al Aleph. Y no lo fotografiaron, no lo encontraron. Pero Con Claudio Quintero. sí, con Ignacio Quintero. Y fue todo un acontecimiento, claro. Toda la ciudad se volcó para ver el Aleph, que yo había visto, pero que ya no estaba. Sí. Pues sobre la habitación propia me impresionó mucho precisamente en México, ah, que me llevaron en la feria de Guadalajara a un lugar de indígenas, alumnos de 16 a 20 años,
que estaban montando un escándalo, la profesora brutal, toda el aula se movía. Y cuando entré yo por algo que pasó raro, todo el mundo se cayó. Creo que no habían visto a nadie así, algo por el estilo, porque fue raro. Y me dejó la profesora con ellos a solas. Y efectivamente, sabiendo que había creado impresión, me dediqué a crear impresión durante unos 5 minutos y lo logré. Porque además estaba mudo, no decía nada, no hacía nada. Creo que vieron el Aleph también ahí. Y, y me impresionó mucho, pero más aparte, que las preguntas que me hicieron, de repente, como yo había hablado mucho de Virginia Woolf y de la habitación propia, una niña me dice, señor, ¿cómo puedo hacer yo para tener una habitación propia? Porque en mi casa somos no sé cuántos. Que no. Entonces ahí sí que bajé a la realidad total y eso me quedó muy grande, sin duda. Y es una prueba de cómo se puede leer, ¿no? De tantas maneras distintas, con tantas identidades tan diferentes. En el mundo del arte en Francia, Sophie Calle enseñó a las representantes de esta de realidad y ficción que son recientes practicando estas novelas. Entonces la admiro mucho a ella. Sí. Lo que ella ha hecho es que tiene grandes ideas que no tienen los novelistas. Y a mí me pasó, claro, la idea esta de que le escribiera su vida durante medio año. En el Café de Flor me comunicó que quería estar 6 meses haciendo todo lo que, lo que yo le escribiera. Lo había hecho, sí. Y no sabía que se lo había dicho a Paul Auster ni a Janet Chenos antes, que eran como amigos míos y que me parecían no similares, pero sí afines. Y me lo dijo a mí sin que yo lo supiera. ¿No? Cuando me enteré que lo había hecho otros, tuve un ataque de celos que llevé muy serenamente. Y bueno, ella de repente se levantó en el flor un momento de pie, se puso y dijo muy alto, haré lo que quieras menos matar. Y todo el flor miró, o sea, todo el flor. Yo creía que había una cámara que grababa. Cuando volví a Barcelona decidí que aquella idea era buenísima, porque ponía en marcha una historia sin duda. Pero claro, la idea era de ella. Y yo le escribí rápidamente una historia para la cual ella tenía que ir a las Islas Azores y en una isla muy concreta llamar al timbre de una casa vieja que yo había visto, donde abría siempre la puerta un fantasma. Y el fantasma, además, yo sabía, pero no lo dije, era yo. Y que lo fotografiara. Por lo tanto, la misión que tenía ella era difícil de llevar a cabo. Pero estaba casi convencido de que lo lograría. Me traería mi foto de fantasma. El problema es que, paralelamente, moría su madre, la madre de Sofical, y estaba retenida en París y no podía ir a las Azores. Y aquí el problema vino de que mi novela no avanzaba. Es decir, nunca me había pasado que dependía de otra persona para poder seguir. Entonces, entre las preocupaciones que tenía, esta era la mayor, porque no encontraba un comienzo mejor para una historia, pero no podía seguir hasta que ella no. Hablando con Carolina, la mujer precisamente de Roberto Bolaño, muy inteligente, le conté todo esto y me dijo, es que tú no te das cuenta de que ya esto no tiene nada que ver con la literatura, que tiene que ver con la vida, me dijo, exclusivamente con la vida. Y ahí comprendí muy bien lo que me decía. También era extraño todo porque tuve que ir a París para otro asunto, al Hotel de Suez, un asunto de Christian Bourgois, y llamé a Sofical por la mañana y le dije, estoy en París. Como jugándome un poco también peligro, pero ella me daba miedo, sinceramente. Y me dijo, muy bien, vendré a verte esta tarde. Esta mañana ha muerto mi madre y esta tarde te vendré a ver. Y quiero pasarte una película. Aunque ha muerto mi madre, que por teléfono me pareció verosímil, pero efectivamente había muerto su madre y se presentó en el hotel por la tarde. Estas son cosas, grandes golpes de Sofical. Ocurrió que tenía la filmación de su madre agonizando y me la mostraba en el hotel de Suez. De esto vino una persona de la editorial, Bourgois, para, para verme y me encontró viendo esto. Y además ella, al verlo, no sabiendo que era de mi editorial, le dijo, dame fuego, pero de una forma como una película de estas de antes, o sea, danza, danza. Y el otro le dio fuego y, mata, le dijo, vete.
O sea, todo un tratamiento de fan fatal. En esta situación, volví a Barcelona y no podía seguir con la novela porque no había ido a las Azores. Fue cuando tuve un colapso físico muy importante. Ella se fue a la Bienal de Venecia después de la muerte de su madre y nunca llegó a existir el libro, ni nunca llegó a ir a las Azores. Y casualmente, la historia siempre se acababa aquí, pero este verano fui al Festival de Aviñón, donde leyeron un texto que yo escribí sobre esto, que es lo que he contado aquí, y estaba ella, ya no me dio miedo, porque reía todo el rato. Y al final pensé, se trata de reír, y reí yo también todo el rato, sin saber de qué, pero reía. Y, y al terminarla, fue una audición para Radio France, para Escultuir, ¿no? Que era una hora de representación teatral por radio. Apareció ella, me hizo subir al escenario porque ella participaba en la grabación y me dijo, ¿me has perdonado? Claro, no tenía nada contra ella. Le dije, no se trata de perdonarte y tal, etcétera. Y ahí acabó la historia, riendo otra vez. Y ahí se acaba, ¿no? Supongo. Pero siempre hay como historias que siguen y siguen y siguen. Todas tienen como, las das por acabadas y están por ahí. Hablando de historias que siguen y siguen y siguen, ¿cómo se la lleva con redes sociales? Bueno, casi es la misma pregunta de antes, ¿no? Sí. ¿O no? Pues me interesa mucho todo, voy leyendo todo lo que se dice por un lado y por otros. Encuentro muchas cosas miserables, pero bueno, sí, no estoy fuera de Internet. Tengo web que recomiendo, que es una web fantástica, que la hace una persona, otra persona. Ah, pero que yo le doy material que sirve para cualquier estudio o tesis que se haga. Está todo, la bibliografía de todos los libros. Tengo blog que se llama El Ayudante de Vilnius, donde pues, transcribo textos que me gustan de unos y de otros. Estoy en X, este lugar bueno, que no ni entro ni salgo, pero sigo publicando noticias que me interesan. Ahora. Y también en Facebook, pero con un nombre falso. Y entonces no se puede decir que no esté conectado con las redes, porque realmente mucho. No sé cuál es la pregunta. No quiero decir. Esta era la pregunta. La pregunta. Estoy conectado desde el principio. No quería tener ordenador, si quieres saber, en el 2000, en público me decían, tienes que tener un ordenador. Yo creía que eran unos hilos eléctricos y no era la máquina de escribir y no, me dije, jamás tendré un ordenador. Y después entró mi mujer en casa, que trabajaba como profesora, y me dijo, tengo un ordenador, te han enviado un email. Y pregunté, ¿qué es un email? Pues un email es un correo, tienes que contestar. Entonces me senté y vi que había teclado. Entonces al ver que había teclado ya no había problema. Contesté y recuerdo que me metí en una historia muy extraña argentina, una historia, buscaba no sé qué y encontré la historia del filósofo de la vaca. Era un filósofo argentino de Buenos Aires que se presentaba con una vaca a todas las presentaciones de libros. Dejaba la vaca aparcada y Neruda le llamaba el filósofo de la vaca y esta historia llevaba a Buenos Aires a una historia de un matrimonio que él arrojó a la mujer ácido en la cara y tenía algo que ver con el filósofo de la vaca y llevaba a una finca donde nace un hijo de este matrimonio y el hijo escribe la historia de su madre en la cara, desfigurada por el padre, y desde un altísimo piso se suicida. De modo que en 5 minutos llegué a una historia conectando dos o tres, que fue mi descubrimiento literal de Internet, que resulta que contaban cosas si unías una con otra. Y el tercer email, parece raro, pero fue sí, me lo envió Fidel Castro. Y me dijo, Paula me dice, escribe Fidel Castro. Entonces veo el email, era del premio Rómulo Gallegos, que ha aparecido antes, que por ser amigo de Chávez, me felicitaba.
Naturalmente yo pensé que era él, o sea, que no era una secretaria, sino que era Fidel Castro. Y empecé a hacer un canto elogio a la Revolución Cubana, enorme. Y a medida que escribía el elogio a la Revolución Cubana, iba tachando cosas que no estaba de acuerdo. Y ahí iba descubriendo que se podía tachar, que era más fácil que con aquello que había antes. Y al final, de tanto tachar, solo me quedó salud, compañero. Camarada. Salud, camarada. Y lo absurdo era, pues, que creyera que era Fidel Castro el mismo el que escribía, ¿no? Pero bueno, Una pregunta sobre, has hablado de Bolaño, te han preguntado sobre Borges, ¿no? ¿Y qué otros escritores hispanoamericanos o escritores hispanoamericanos muy importantes son, están en tu esfera, en tu... sí, sin discusión, Sergio Pitol, que considero que es mi maestro, porque fue el primero que me hizo caso como escritor en Varsovia, que pasé por allí, cuando todavía estaba el régimen soviético firme y no había visto nunca un país soviético, y es lo que llamamos detrás del telón de acero. Y Sergio era delegado cultural en la Embajada de Varsovia de México, y pasé allí un mes y me educó alrededor de la literatura y era gran amante de Gombrowicz. Y finalmente fue detonante por muchas cosas, entre otras cosas por su propia narrativa, por su apertura mental y por el interés que tenía por la literatura mundial, no por la mexicana únicamente. En segundo lugar, Monterroso, que también fue una relación buenísima, el sentido del humor suyo, las historias que contaba sobre Juan Rulfo, que eran geniales, que se podía hacer un libro de una cena que se dedicó a contar historias con Rulfo y estas impagables, y también con muchos más escritores, Alejandro Rossi, ah, ahora no voy a hablar tantos, pero era por favor. argentinos a Piglia. Piglia. Piglia sin duda, muchísimo y muy influyente para mí, porque coincidíamos en la Fundación Luis Gautisolo de Puerto de Santa María, y me acuerdo que andando por la calle me hablaba siempre de literatura. Para mí entonces era un poco extraño porque casi nadie me hablaba de esto. Ahora ya sería más normal. Y él me iba hablando de literatura y me preguntaba opiniones, y todo esto formó también una naturalidad a la hora de hablar de libros. Piglia importantísimo, por otra parte. Y otros, es que son muchísimos en este caso a lo largo del tiempo. En el caso de Monterroso, lo que explicaba de Rulfo es que el éxito mundial de Pedro Páramo, que es un gran libro, claro, de lengua española, a él le cogió desprevenido, no sabía ir por el mundo, y estaban en Varsovia precisamente, y él estaba en la habitación de al lado, y a las 3 de la madrugada le golpeó la puerta a Monterroso. Monterroso dice: ¿qué quieres? Dice: ya podríamos levantarnos, ¿no te parece? Pues ahí empieza: no, hombre, son las 3, sigue durmiendo y tal. Sobre las 5 y a las 6 insistía tanto que le dije: mira, pasa y quédate aquí, y yo sigo durmiendo, claro, porque son las 6. Entonces se quedó ahí viendo el amanecer. La interpretación de Monterroso es que venía del campo, del pueblo, del amanecer, y que ahí se calmó, se fascinó con el nuevo amanecer, y a las 7 volvió a insistir: ¿no crees que vamos a ser el ridículo si nos levantamos tan tarde? Porque los polacos son muy trabajadores. De una manera más. Esto, escuchado por Monterroso, tenía... ¿Terminamos o yo tenía otra pregunta más, porque hemos hablado tú decías que escribías y tenías que divertirte escribiendo esa emoción que es grata, y me preguntaba también qué función tiene el humor en tu literatura, porque siempre está ahí muy presente, ¿no? Sí, Forma parte de tu voz, ¿no? Esa voz tuya. sí, lo que cuento siempre es irónico, como se ha comprobado aquí, a través de esas anécdotas. Aparentemente voy
dando a entender cómo trabajo y cómo escribo y cómo ironizo siempre mis textos con lo que he escrito. No es un truco, pero es el levantarse, leer lo que has leído escrito el día anterior y decir, no estoy muy de acuerdo con esto es una tontería. Y la voz continúa riéndose de lo anterior. Levemente, pero se ríe. Entonces, esta es una forma también de ser crítico con uno mismo y como narrador de ir no creyéndose nada, de alguna forma, ¿no? Y ahí estaría. Otra parte de mi padre solía hablar así, solía contar siempre anécdotas que en su caso eran ejemplares, que entendiéramos. En realidad yo pensaba que hablaba como Jesucristo un poco, porque si se ve un poco Jesucristo pone historias al alcance de todo el mundo, pero son ejemplares, ¿no? Son morales, ¿no? Y quizás de ahí me quedó el humor de mi padre y la idea de contar algo que contiene una lección sobre o una explicación de fondo de cómo suelo abordar la realidad. Y porque es más ameno, porque hay algo que me dijo un escritor, Alberto Meo en concreto, que dijo, veo que ríen mucho en tus presentaciones de libros y tal. Es que yo lo hago porque si no ríen es como si no hubiera público. Y necesito que alguien ría para saber que existen, ¿no? Pero a partir de ahí, él me dijo, tienes razón, la gente no va aquí a escuchar grandes teorías porque viene a divertirse en el fondo. Y pues espero que sea así, si no, pues me he equivocado. Y por cierto, Woody Allen también habla así, en las entrevistas. Acabo de ver la que hizo David Trueba, y claro, Woody Allen sitúa todo su trabajo como si no fuera nada. Diciendo, no, si esto es una actriz que cambió el papel porque quiso ella, todo tiene una explicación muy sencilla, muy natural, que esconde las dificultades de la escritura, en mi caso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.